Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y hoy, 8 de mayo, que es Día Mundial contra el Cáncer de Ovario, pues hablaremos un poco sobre el tema. Y para esto contamos con un invitado especial que ya es muy conocido por todos ustedes, que es el doctor Eduardo Barragán. Pues con el gusto de estar con ustedes en este día tan importante para encontrar, diagnosticar y de tratar a tiempo el cáncer de ovario. Excelente. Y como en episodios previos y como ya es tradición de nuestro podcast, pues hablando de algunas cuestiones de la importancia epidemiológica de este cáncer de ovario, pues a nivel mundial, cuando vemos las cifras de la Organización Mundial de la Salud, vemos que el cáncer de ovario en mujeres representa alrededor de la 8ª neoplasia en frecuencia y la 8ª neoplasia en mortalidad. Y cuando volteamos a ver a nuestro país, en estas mismas estadísticas, el cáncer de ovario representa el cáncer número 6 en frecuencia y número 6 en mortalidad en nuestras mujeres mexicanas. Y aquí, Diego, bueno, y también para la población en general, hablando un poquito de edades de presentación, no sé si nos quieres comentar algo o quieres comentar algo de la población en general. Sí, bueno, lo que está reportado, por ejemplo, en países de primer mundo como Estados Unidos, es que la edad promedio al diagnóstico es alrededor de los 63 años. Como en otras neoplasias, vemos también que en nuestro país esta edad promedio es más temprano, o sea, se puede presentar en mujeres más jóvenes. Y esto, por lo general, a nivel mundial, pues lo vemos en muchas ocasiones cuando se asocia a algunas mutaciones como de BRCA, que ahorita va a ser una parte de lo que platicaremos. Pero de forma general, podríamos decir que alrededor de los 60 años a nivel mundial y en algunas poblaciones especiales puede ser a unas edades más tempranas. Sí, yo creo que es algo que estamos viendo, ¿no? No sé, doctor Barragán, usted que también tiene mucha experiencia, muchos años ya de conocer este tipo y que sabe el comportamiento aquí, pero definitivamente lo que dice Diego lo encontramos ya en etapas más tempranas, ¿no? O sea, sí, aquí habría que hablar de los tipos de cáncer de ovario que tenemos. Habría que hacer la división en que hay 3 grandes grupos. Uno que se presenta en mujeres arriba de 35 años, que lo abordaremos más en el transcurso de esta tarde, que son los tumores epiteliales, que son tumores bastante agresivos si se diagnostican en etapas más avanzadas. Los que se encuentran en mujeres jóvenes, que son los tumores germinales, que pues esto la verdad es que sí, coloquialmente muchos pacientes saben que son los tumores que dicen que tienen cabello, que tienen huesito, que tienen grasa. Esos se presentan en mujeres jóvenes y en general son mucho mejor su pronóstico, les va muy bien. Y hay unos tumores que se presentan que incluso generan hormonas y de repente nos encontramos mujeres de mayor edad que mencionan que pueden volver a menstruar y vemos que hay un tumor y a veces son tumores que están presentando secreción de estrógenos, los cuales pues son muy característicos porque presentan menstruaciones que bueno, ya tendríamos que platicar individualmente, pero sí lo estamos viendo pues con mucha frecuencia en nuestro medio y pues la edad no es algo que proteja. Y un punto que mencionaba aquí el doctor Diego, que es importante, sí es cierto que es el 6º lugar en presentación y el 6º lugar en muertes, pero desgraciadamente los diagnósticos se hacen en etapa muy tardía y los tratamientos se retrasan. Entonces, pues qué padre que podamos hablar esta tarde sobre un tema que sí representa una alta letalidad en un tumor que no es tan frecuente. En general, sí, también hace ratito que comentaba, creo que comenté que eran etapas, pero más bien me refería a que los encontramos en personas más jóvenes, como usted lo comentaba, y generalmente, no sé, la experiencia se ha visto usted en mujeres jóvenes, como que la tendencia tiene a ser más agresivo, ¿no? Sí, claro. Sí, estamos observando ahora mujeres con tumores muy agresivos y bueno, como lo hemos abordado en otras ocasiones, lo vemos en muchos cánceres ya. La edad no está siendo un factor de protección para presentación de múltiples cánceres y ovario no es la excepción. Así es. Entonces, dentro de los factores, bueno, podríamos decir, como ya comentó Diego, la edad, pues a mayor edad, por estadísticas, podríamos decir que es más frecuente que tengamos este tipo de tumores. Hablando de los epiteliales, ¿no? Ya usted ya lo dividió muy bien en los grupos de estudio. Y dentro de los factores de riesgo, doctor Barragán, aparte, bueno, ya sabemos que la edad, ya vimos más o menos, nos dividió usted muy bien en 3 grupos grandes, de diferentes grupos de edad y diferentes tipos de tumores, pero dentro de los factores de riesgo, los más comunes pues son los tumores epiteliales, ¿no? Que son los que son muy agresivos. Y si pudiera nombrarnos así algunos de los factores de riesgo, por ejemplo. Pues mencionábamos nosotros que en los tumores de mujeres jóvenes, pues la verdad en las niñas no tenemos un factor de riesgo como tal.
Lo importante que yo diría aquí, el factor de riesgo es no hacerle caso a las niñas que están refiriendo que están teniendo un dolor abdominal difuso o que están empezando incluso a tener un crecimiento en su abdomen. A veces las mujeres ocultan por vanidad que está creciendo o la mamá no le toma importancia, pero a veces tenemos grandes tumores, en los tumores germinales. En los tumores epiteliales, ¿cuáles verías tú como factores de riesgo, Diego? Y pues ahí cabría también la pena mencionar que de estos 3 grandes grupos que ya comentó, entre el 90 y el 95% de los casos van a ser de este cáncer epiteliales. Ya nos están llamando acá de Venecia, creo. Estábamos en los factores de riesgo. Los factores de riesgo te quedaste en que... Sí, de que el 90 al 95% son epiteliales. Sí. Y enfocándonos a estos factores de riesgo de los epiteliales, aquí cabe destacar que hay un gran porcentaje de mujeres que están asociadas a alguna mutación, alguna variante patogénica, o sea, alguna mutación principalmente en genes como el BRCA1 y BRCA2, que lo hemos tocado en otros podcasts, y que quizá el más conocido es en el asociado a cáncer de mama, este famoso síndrome de cáncer de mama ovario. Pues en cáncer de ovario se ha reportado que hasta un 25% de las mujeres pueden tener este factor de riesgo de tener o el BRCA1 o el BRCA2, y que esto incrementa el riesgo de forma considerable. Con BRCA1 este riesgo puede ir incrementado en alrededor de un 35 a 40%, y cuando se presenta la variante de BRCA2 quizá va en alrededor de un 15 a 20% de tener un cáncer de ovario a lo largo de la vida. Justo en estas mujeres la edad de presentación, en lugar de 60 años, pues a veces se pueden ver a edades más jóvenes, como en BRCA1 que se reporta quizá que anda alrededor de los 54, 55, BRCA2 59. Y hay otros síndromes menos comunes, pero que también importantes, nada más por mencionar uno, que es el síndrome de Lynch, que aquí a veces vemos estos cánceres epiteliales de ovario en mujeres de menos de 50 años, sobre todo que andan como entre la década del 40 50. Y esos serían como de la parte de los factores los más como conocidos. Hereditarios. Y dentro del resto, el otro 75%, pues aquí, como en otros cánceres, vemos que es multifactorial. Hay factores que se han asociado a cuestiones justo como de las hormonales o reproductivas, como el hecho de pues, no haber tenido hijos, el hecho de tener una menarca temprana o una menopausia tardía, el uso quizá de algunas terapias de reemplazo cuando se usan después de la menopausia. Y otros factores ambientales como pudiera ser el tabaco o, bueno, en los previos se me faltó quizá mencionar el síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, que también se han asociado. Lo relacionan sobre todo como si agarramos como los factores etiológicos asociados a trauma, ¿no? Porque la teoría para la población en general, dice, oye, como si no me embarazo tengo mayor riesgo de cáncer de ovario, y es porque los ovarios descansan, por así decirlo de una manera muy coloquial, cuando hay un estímulo por el embarazo, ¿no? Se dejan de estar ovulando y se tiene la teoría de que el traumatismo por cada ovulación pues es un factor de riesgo para cáncer de ovario. Es por eso que los factores que comentaba Diego pues es asociado como que a un proceso de trauma, un proceso de inflamación, y sabemos que lo que lleva un proceso inflamatorio crónico pues a la larga se ha asociado a múltiples eventos de cáncer, ¿no? En resumidas cuentas, a mayor exposición a estrógenos, más riesgo. Si se embarazan, descansa el ovario una temporada y sigue así. Entonces, esos serían los factores, ¿verdad? Y en cuanto a pues bueno, veíamos, ya hace un momento comentaban de cómo se presenta este cáncer de ovario, que a diferencia de otras neoplasias, lamentablemente muchos diagnósticos los tenemos en enfermedad avanzada, pero si los dividiéramos ahora de nuevo así como en 3 grupos, como las etapas localizadas, localmente avanzadas o metastásicas, ¿cómo nos podría platicar, doctor y Omar, que se presente esta mujer? ¿Qué síntomas puede tener? Y más o menos como en qué porcentaje se presentan por etapas o por lo avanzado de la enfermedad. Pues como bien lo dicen, en etapas tempranas, en etapas iniciales, la verdad es que es imperceptible. Hay que recordar que la pelvis está hecha para tener un embarazo. Entonces, hay quien oculta un embarazo 6, 7, 8 meses, incluso hasta los 9 meses puede llegar. Entonces, imagínense un tumor que pueda pesar 1,5 kilos, 2 kilos, no lo vamos a encontrar a simple vista. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los síntomas o signos vagos? Pues un poquito de inflamación del abdomen, trastornos en los hábitos de la defecación, a lo mejor un poquito en trastornos en los hábitos de orinar.
Y uno de los puntos que yo creo que también es muy importante, el síndrome de ovario, el síndrome de colon irritable, hay que tener cuidado con el diagnóstico, porque a nosotros nos toca, a todos nosotros, ver pacientes que tienen diversos tumores y están siendo catalogados durante un buen tiempo tratados como un síndrome de ovario, de colon irritable. Entonces, eso, pues tú lo ves, ¿cuántos tumores no hemos visto que estaban bajo ese término? Sería un diagnóstico de exclusión. Primero hay que estudiar. Así es. Entonces aquí, como bien lo comentaba usted, algo muy común, digo, en una mujer como ya lo habíamos comentado en el grupo de 60, 65 años, que tiene un aumento de perímetro abdominal, Claro, hay que cuidado. sospechar que algo anda mal, ¿no? Eso que le llamamos cuando hay líquido en la pancita, que se llama citis. Muchos pacientes, como dijo Diego, del 60-80% son etapas avanzadas, desafortunadamente. Entonces, los encontramos con ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, no necesariamente el que tenga líquido en la panza quiere decir que es una etapa muy avanzada, pero sí se asocia a esto, ¿no? Claro. Entonces, desafortunadamente, pues los síntomas son por compresión, muy vagos, sí. como lo comentaba el doctor, o sea, oprime el intestino, oprime la pelvis, la vejiga y genera síntomas más que el tumor genere un síntoma como tal, genera por el crecimiento, porque son tumores que llegan a crecer, tumores grandísimos de 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros. Son tumores muy grandes que pueden generar, pues, generalmente sus molestias, ¿no? Así es. Y otros síntomas asociados es, pues, cuando se van a otro lugar, ¿no? Que pueden provocar derrame pleural. Son de los principales tumores que generan derrames pleurales, que esto es agua en los pulmones, y esto puede ser un síntoma asociado. El paciente lo vería como falta de aire, ¿no? Y ya, prácticamente. Pues, y muy avanzado, pues ya cuando tenemos obstrucciones intestinales, que ya está creciendo y está comprimiendo algunas tasas intestinal, que desgraciadamente son casos ya mucho más complejos, ¿verdad? Y doctor... Perdón, bueno, antes de... Ajá. No sé si ibas a decir algo más. No, de síntomas ahorita no. Otro dato que también suele ser frecuente es que muchas de estas mujeres también se presentan con algún dato de una trombosis, que es como 20-25% más o menos pueden también tener manifestaciones o el diagnóstico de una trombosis, que pueden revisar el tema en el episodio 2 de esta temporada. Que ya lo vimos. Ajá. Y ese es otro dato importante. Y otro que nos gusta también a los clínicos es lo que conocemos como síndromes paraneoplásicos. Sí. Ovario también, estos cánceres epiteliales pueden hacer síndromes paraneoplásicos, que esto lo que se refiere es la afectación de un órgano a distancia donde por imagen no hay ninguna lesión metastásica. Por mencionar alguno, hay por ejemplo uno en la piel, la dermatomiositis. ¿Se acuerda aquel caso que tuvimos hace no mucho de la persona que tuvo la recurrencia con la dermatomiositis? También se puede afectar el riñón, como algo que conocemos como síndrome nefrótico. O sea, son alteraciones que se pueden producir en algún órgano específico, pero sin evidencia de actividad tumoral en ese sitio. Esa es otra forma que también, pues, a los clínicos nos gusta. Que hay que tener, esa es la importancia, pues, al final de un manejo integral, ¿no? Y podemos hablar un poco ya ahora de cómo, una vez que tenemos a un paciente con sospecha, pues le hacemos el diagnóstico, ¿no? El doctor Barragán comentaba, pues, que en las etapas tempranas, pues temprano nos referimos a un tumor muy pequeño localizado a lo mejor únicamente en un ovario para que la población general, que está muy chiquito y que difícilmente da síntomas, pues ahí es parte del ginecólogo, por así decir, no está ocupado, o que no se ocupa propiamente de cáncer, sino el ginecólogo de cada paciente. Digo, porque, por ejemplo, usted es tiene una responsabilidad ya de acudir con su doctor, con su ginecólogo y que lo esté revisando en forma y periódica. el mejor estudio, doctor Barragán, para evaluar los ovarios en estas etapas, cuando están chiquititos esos tumores, sería, pues, sin lugar a dudas, el ultrasonido transvaginal, ¿no? El ultrasonido transvaginal, ese es lo ideal. Más sin embargo, tenemos la situación que no es como una recomendación anual, como sería hacerse un papanicolau cada determinado tiempo. Pero si hay un síntoma, por más leve que sea, pues la verdad es que se hagan su eco. Y si se lo pueden hacer cada año, idealmente. No está contemplado en los programas de diagnóstico a nivel federal, a nivel estatal de salud, pero cuando se puede hacer un eco, pues la verdad es que sería un punto muy conveniente. Algo que platicábamos antes de empezar el podcast es que hemos visto todos en internet que recomiendan el hacerse un marcador tumoral, el CA125. Y muchos pacientes llegan y dicen, pues ya ni para qué me estudio, para qué me hago un eco, ya salí con el CA125. El CA125 es un marcador que se eleva cuando hay cáncer epitelial de ovario,
pero desgraciadamente se eleva en la mayoría de los casos cuando ya está avanzado. Entonces, el tener un marcador tumoral, sea 125 negativo, no necesariamente puede dar la tranquilidad de que no hay nada. Entonces, no es un método que se recomienda estar haciendo periódicamente. Y al revés, también un marcador tumoral elevado sin síntomas, sin lesiones, pues tampoco es que tenga cáncer, ¿no? Pero ahí habrá que investigarlo. Hay que investigarlo. Claro. Y al final es algo de lo que hemos tratado de dejarles en los podcasts, es que un marcador tumoral por sí solo no es sospechoso de cáncer, ¿no? Por eso siempre debe ser evaluado por un especialista, ¿no? Ya si tenemos todo el conjunto, pues se puede pensar en alguna enfermedad. Sin lugar a dudas, si tienes un marcador sospechoso, pues acude con el especialista, claro. ¿no? Ese era lo ideal, ¿no? Claro, de acuerdísimo. Dentro de los estudios, después del ultrasonido, pues siguen avanzando. Cuando ya tenemos una lesión de sospecha, ¿no? Ahí pues entrarían ya los estudios de imagen como la tomografía, ¿no? Una tomografía, como lo dijimos, les gusta a los tumores de ovario de irse a los pulmoncitos. Entonces hacemos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste y podemos ver pues si efectivamente hay una lesión en el ovario, si únicamente está ahí, si observamos líquido libre en la cavidad, ascitis, si observamos lesiones en el hígado, en el pulmón, y con esto pues ya tenemos pues una etapa posible de la enfermedad. Porque la verdad es que usted también no lo dirá, doctor, pues al final el diagnóstico de la tipificación del tumor de ovario pues no es por estudios de imagen, ¿no? Nos da una gran, como una directriz, pero claro, pues todo dependerá del reporte de patología, ¿no? Que ahorita ya lo vamos a hablar un poquito más adelante en el tratamiento. No sé, Diego, ahorita, y doctor Barragán, me gustaría qué opinión de ustedes, porque digo, tenemos ese problema, o lo llamo como un problema porque a veces se utiliza además una herramienta que tenemos, que es el PET, ¿no? Entonces, no sé, Diego, qué experiencia, bueno, no qué experiencia tiene, sino más bien evidencia. ¿Qué evidencia hay? Ajá, porque la verdad es que todos quieren llegar con un PET, ¿no? Sí, a veces piensan que el PET es como para todos los tumores. Descartar todo. Y bueno, creo que ovario es otro de los ejemplos donde el PET no está indicado ni para el diagnóstico ni para la estadificación de forma inicial. O sea, el PET tiene sus indicaciones muy precisas y en el caso de ovario, como dijiste, o sea, con una tomografía tórax, abdomen y pelvis puede ser suficiente para hacer una estadificación clínica. En algunos casos donde quizá quieres evaluar mejor la pelvis y necesitas un estudio de imagen complementario, pues sería la resonancia magnética. Pero el PET, pues de entrada no lo necesitaríamos. Y además, pues de los estudios de imagen, lo otro que necesitamos son estudios generales para evaluar función orgánica, pues a nivel de la sangre, riñón, hígado. Podemos pedir el marcador, que digo, no es diagnóstico, pero quizá te pueda ayudar durante el seguimiento, pero bueno, no es para el diagnóstico. Valorar respuesta. Para valorar la respuesta. Pero pues para hacer el abordaje, creo que con lo que se ha comentado es suficiente y es lo recomendado. El PET, pues de entrada, pues no. O sea, si te piden un PET para estadificar o para decirte que te van a diagnosticar, pues se está perdiendo el tiempo. Mejor que sea y los recursos paso. también, y desgraciadamente, porque es muy caro. Claro, sí. Y algo que me gustaría aquí recalcar, si se fijan, no hemos tocado en ningún momento, pues para la población, algo de biopsia, ¿no? La biopsia se reserva para pacientes que tienen, sospechamos de que tienen una enfermedad ya más avanzada, que ya se ven algunos implantes en la cavidad abdominal, o que se ve alguna lesión en el hígado, o que se ve que no nada más está en la pelvis el problema. Porque por si les llega el caso de algún familiar o algo que tienen un tumor que pareciera en etapa temprana en ovario, se prefiere llevar a cirugía más que una biopsia, porque esos tumores tienden a ser quísticos, sólidos y quísticos, y al puncionarlos se pueden romper y podemos cambiar una etapa temprana, o sea, una etapa, digo, no es la intención del podcast, pues, pero no es recomendable como en otros tumores que hemos hablado. Y no es de que se riegue, no. Simplemente lo indicado es mejor quitarlo íntegro para poder evaluarlo adecuadamente. Porque ahí se evalúa la cápsula del ovario, se evalúa si estuvo roto o no estaba roto, sin ninguna manipulación. Y es parte de la cirugía de la evaluación del tumor de ovario, ¿no? Y un punto muy importante es que, como bien lo menciona el doctor Omar, hay diferentes momentos en que vamos a diagnosticar, pero la experiencia que hemos tenido y la evidencia que existe ahorita en todos los consensos internacionales de cáncer de ovario es la utilización de la laparoscopia. La verdad es que tenemos muchísima experiencia en esto y nos ha ido muy bien, porque cuando son tempranos podemos operarlos por medio de la laparoscopia. Y cuando son tardíos,
podemos evitar una gran cirugía, que es una incisión que va desde el pubis hasta prácticamente la sínfisis, el apéndice sifoides en el tórax, o sea, todo el abdomen, pasando de abajo del ombligo hasta arriba del ombligo, con una incisión de 30 centímetros para decir que hay un tumor. Y esto la verdad no se necesita. Ahora, con una incisión pequeña, como se ha abordado ya lo que es la laparoscopía, se puede hacer biopsia, se puede hacer una evaluación y entonces ahí lo hablaremos más tarde. El oncólogo médico es el que va a tener un papel primordial en el manejo del tumor. Y hablaremos también de no hacer cirugías heroicas innecesarias que no van a dar un beneficio en el momento. Entonces, pues ahí tenemos mucho de qué hablar. Y pues para no dejarlo para más tarde, a ver, pues ¿por qué no nos va contando doctor y Omar? Entonces, cuando una paciente que se presenta con un cuadro clínico de un cáncer de ovario y que por imagen parece cáncer de ovario, se tiene que operar de forma inicial. Aquí me gustaría nada más decir en cuanto a los tumores, vamos a hacer por eso es la evaluación importante con el especialista, ¿no? Tienen diferentes tratamientos, solo me gustaría decir que los tumores germinales se ponen en un saco aparte. Claro. Y que lo vamos a hablar prácticamente del tumor epitelial, que es el más frecuente, ¿no? Sí. Y el tumor epitelial, pues el tratamiento consiste, ya lo dijo el doctor, tenemos una lesión sospechosa, se hace una laparoscopía, se puede hacer la resección de ese ovario que está sospechoso. En ese momento mandamos al patólogo y el patólogo nos puede decir si efectivamente es positivo o maligno o los que son limítrofes, ¿no? Los famosos borderline, ¿no? Y al final, pues no vamos a entrar en mucha término médico, pero esos pacientes llevan, una vez que te dicen que es maligno o altamente sospechoso de malignidad, si no hay enfermedad en la cavidad y todo está limpio, se hace una cirugía estadificadora de ovario. Y aquí me gustaría que el doctor Vargas nos dijera en qué consiste eso, muy general, obviamente es para ustedes. Ajá. Cuando hay un cáncer de ovario, hay que quitar el ovario del otro lado, hay que quitar el útero. Y este tipo de tumores les gusta irse a los ganglios. Entonces también hay que explorar los ganglios que están en la pelvis. Los ganglios están alrededor de la aorta. Y hay una como una grasa exactamente que está del estómago, el colon, que se llama epiplonomento. El caso es que esta grasa, que es como un mandil, se tiene que quitar porque ahí se pueden esconder algunas siembras de tumor. Y el peritoneo, que es toda la parte interna del abdomen que está recubriendo así como un forro de un saco. Como una capa de cebollita. Sí. Ahí se van a tomar muestras para detectar si hubiera alguna de sus personas de sospecha. Y entonces ahí ya se va a hacer la clasificación. Hay que recordar que los tumores, en la gran mayoría, se dividen del 1 al 4. Entonces, si logramos definir que únicamente está localizado en un ovario, pues la verdad es que estamos haciendo las cosas con un diagnóstico muy temprano. Y entonces ya el oncólogo médico pudiera o no necesitar dar quimioterapia. Perfecto. Pero si el tumor ya se fue a otra parte del abdomen, al otro ovario, al útero, a otra parte, pues entonces aquí viene un manejo ya que tiene que ser dado por el oncólogo médico. Y ahí me gustaría, Omar, que hables cuando tenemos el caso que no nos gusta ver, el caso que está todo diseminado, que ya tenemos afectado. Explícanos por qué la importancia. Entonces aquí en la laparoscopía. En la laparoscopía, cuando ya vemos que desafortunadamente no está en una etapa muy temprana y que la posibilidad de llevarlo la importancia de la cirugía de ovario es no dejar enfermedad visible, ¿no? A los ojos, macroscópicamente. Si eso no es viable o eso implica hacer resecciones de muchos órganos, colon, intestino, preferimos hacer algo que se llama neoadyuvancia. Si revisan nuestros podcasts de la primera temporada, neoadyuvancia es dar un tratamiento que nos va a explicar ahorita Diego antes de hacer una cirugía de esta magnitud. Y lo que podemos lograr en el ovario es, quizás si vamos a quitar, por ejemplo, intestino delgado y colon, a lo mejor en la siguiente cirugía que ya lo haríamos, a revisar que le llamamos cirugía de intervalo, pues ya nomás quitamos nada. A lo mejor ya no hay nada, ya respondió por completo y dejamos sin hacer resecciones de intestino. Entonces allí se han hecho muchos estudios que han demostrado que la morbilidad después de un tratamiento neoadyuvante, que me gustaría aquí, Diego, nos hablaras un poquitito nada más muy general, ¿qué es? Nos permite hacer una cirugía menos agresiva y con los mismos resultados oncológicos. Fíjate, yo les interrumpiría para platicarles algo. A nosotros nos tocó hace pues ya más de 20 años que el concepto era entre más quitabas,
más salvabas a la gente. Y no importaba el costo de lo que tuvieras que quitar. Tú lo acabas de decir, se tenían que quitar un pedazo de intestino o el vaso o lo que fuera. A nosotros nos tocó cambiar esa mentalidad. Nos tocó ver que la quimioterapia en verdad funciona. O sea, y a los ojos de nosotros era como medio difícil entenderlo, porque decíamos, ¿cómo una medicina va a quitar un tumor? Encontrábamos un paciente con muchísimo tumor, no podíamos hacer nada, lo mandábamos con el oncólogo médico y cuando lo reoperábamos parecía que estábamos viendo otro paciente. Respuestas patológicas completas, o sea, llegamos a ver y pues cosa que es muy, alienta mucho a tener un trabajo realmente en equipo. Sí, justo los cánceres de ovario epitelial son cánceres que responden muy bien a la quimioterapia, que conocemos como platinos. Hay principalmente 2 medicamentos que usamos para este tipo de cánceres, que son los platinos, uno que se llama cisplatino, otro que se llama carboplatino, que se combinan con otros que se llaman taxanos, paclitaxel, docetaxel. El esquema que por lo general usamos más frecuentemente es un esquema que se combina el carboplatino con el paclitaxel y con este podemos tener tasas de respuesta muy altas. Que esto, pues, esta parte de la morbilidad que decías, pues permite que posteriormente se pueda hacer una cirugía con esta resección completa. Que pues para cáncer de ovario epitelial, pues uno de los principales factores pronósticos justo es que esta resección o esta cirugía pues se quede, como dijeron, sin enfermedad. Entonces esta neoadyuvancia, estos esquemas de quimioterapia con platino y taxano, por lo general lo damos cada 3 semanas, se aplica de forma intravenosa. Por lo general iniciamos con 3 ciclos y si a los 3 ciclos se hace una evaluación de respuesta por imagen, la paciente obviamente pues está revisando pues entre cada aplicación. Y si después de esos 3 ciclos se ve que ya se puede llevar a esta resección, pues ahí se hace la famosa cirugía de intervalo que comentabas. O si quizá después de estos 3 ciclos sí ha bajado, pero pues todavía no se ve que esta cirugía pueda ser la ideal, pues completamos 6 ciclos y ya posteriormente pues va a la cirugía, que esto es en lo que consiste la neoadyuvancia. Y aquí en la parte de la cirugía, pues yo les quisiera preguntar a ustedes, ya comentaron la cuestión de la estadificación, o sea, la importancia de la estadificación y ahora en la cirugía, o sea, tienen que quitar las mismas estructuras o en qué consiste la cirugía, porque luego también vemos que llegan pacientes o que les toca pacientes que les dicen, pues tenías un tumor en el ovario derecho, ya te quité el ovario derecho y estás curada. O sea, quizá ni está estadificada correctamente. Y a veces pues uno le tiene que decir, es que falta que te hagan algo más y luego, pero ¿cómo? Si ya me quitaron a mí la bola que tenía ahí, me curaron. Ya me dijo el doctor que me había curado. Aquí el tema es, la cirugía si es positivo a un epitelial, es la que comentó el doctor Barragán. Si ya le optamos por la opción de dar tratamiento neoadyuvante en la de intervalo, nada más buscamos lo sospechoso. El útero y los ovarios de cajón, o sea, eso se van siempre sí, pero la diferencia es que solo vamos a quitar los ganglios si están sospechosos, si están palpables, se ven sospechosos de malignidad. Vamos a quitar, si hay enfermedad peritoneal, la que se ve sospechosa. Si hay enfermedad en algún intestino, se lleva a quitar. O sea, la realidad es que ya no es la estadificación, porque ya se estadificó previamente. ¿Sí me explico? Ese sería como el escenario. Otra de los escenarios es que nada más me quería comentar también para que no nos pase, porque a veces no es tanto que tenga mucha carga tumoral. A veces la paciente, por la edad, está muy sintomática, tiene mucha citis, tiene mucho malestar y el estado funcional, que es una cosa que nosotros evaluamos, pues no es muy bueno. A veces optamos, en vez de hacer una cirugía grande, pues que le den tratamiento primero, mejoran las pacientes bastante y después les hacemos la cirugía y nos va mucho mejor. Y un punto que sí lo tenemos que mencionar es que la primera vez que se opera un paciente es la mejor oportunidad. Tú lo dijiste, Diego, y desgraciadamente todos los que nos dedicamos a ver tumor, nos toca ver un paciente que se quedó operado a medias. Y es muy complicado para alguien explicarle a una persona que lo operaron hace 15 días y que tienes que ofrecerle una segunda cirugía. Entonces, aquí sí la recomendación, un tumor tiene que ser tratado por médicos que ven tumores. O sea, desgraciadamente sí nos toca ver esto con mucha frecuencia y es muy complejo explicarle a alguien que se tiene que volver a operar. Sí.
Y bueno, no solo que sea el oncólogo, ¿no? Sino justo lo que ya comentaba del equipo multidisciplinario. Claro. Sí, al final, pues cambia el pronóstico, ¿no? Eso es lo importante. Claro. Y evitar cirugías que no se deben de realizar y realizar las que se tienen que realizar. Ese es el tema, ¿no? Fíjate, tú mencionaste algo que es muy importante. Los tumores germinales se habla aparte. Hay niñas que nos llegan sobretratadas, que tienen 17, 18 años, les encontraron un tumor germinal, o sea, lo que mencionamos, y les dicen, pues es un tumor germinal, y les quitan el ovario, el otro ovario, el útero. Esas pacientes probablemente no se debieron haber operado. Y dicen, pues las curamos. Fueron sobretratadas. Entonces, la dimensión real de a quién hacer la cirugía correcta, en base al tumor correcto, la edad correcta. Y hablar otro punto también. Hay mujeres que no tienen su fertilidad todavía, no han tenido hijos. Aún en tumores bien seleccionados, pero bien seleccionados, aunque tengan un cáncer de los que sabemos que son graves, de los epiteliales, a veces se les puede dar la oportunidad de que se embaracen bajo un diagnóstico muy preciso, bajo una vigilancia muy precisa y pues buscando que el tiempo en el que pudieran embarazarse y después completar la cirugía. Entonces, como ven, cáncer de ovario es muy complejo, no podemos generalizar, hay muchos tipos de tumores, muchos manejos, unos de más, otros de menos, y hay que buscar el ideal. Y ahí, bueno, otro punto, digo, aunque ahorita comentaba que este cáncer es muy sensible a la quimioterapia en platinos, otra frase que nos gusta a los oncólogos en general es que una mala cirugía no la vamos a rescatar ni con la mejor quimioterapia. Entonces, resaltando y destacando el punto que dice que pues, la primera cirugía es pues, la más importante, ¿no? Claro. Y igual el tratamiento, ¿no? Ustedes también, si se queman las balas, por así decirlo, sus tratamientos sistémicos, si no los otorgan adecuadamente, a la dosis adecuada, porque digo, sabemos que hay, desafortunadamente, todavía existen médicos pues que aplican tratamientos sin la especialidad, ¿no? Entonces eso es muy delicado, ¿no? Sí. Y tocando también un poquito de la paciente joven con el germinal, digo, como son tumores que se pueden detectar en etapas o en edades muy jóvenes, quizá ahí pues la adolescente todavía no sabe ni siquiera si quiere tener hijos, ¿no? Volviendo al tema de la fertilidad. Claro. Tiene 18, 20 años y pues está estudiando la universidad, todavía no sabe si quiere hacer o qué va a hacer después. Sí, no sabe, claro. Y pues ya le quitaron todas las oportunidades, ¿no? No, y el tema de la función ovárica, ¿no? También, o sea, al final, y aparte, oncológicamente está sobretratada, ya lo dijo el doctor Barragán. O sea, no es que ni siquiera estuviera bien, o sea, ni por donde lo veamos, está bien. Está curada porque iba a estar curada sin hacer pero porque tanto. Le vean que exacto. Está sobretratada. Y desafortunadamente, bueno, ya nos comentó Diego que dependiendo después de hacer la cirugía grande, ¿no? Y de hacer la estadificación, pues ya de eso dependerá que tú des un tratamiento, ¿no? Después de la cirugía, pues. ¿En qué te basas? O sea, digo, ya lo comentó el doctor Barragán, prácticamente es una etapa temprana. Dentro de las etapas tempranas, hay algunos que sí son candidatos a quimio, ¿no? Entonces es muy importante siempre eso, pues, al final, la evaluación complementaria, ¿no? Sí, aquí pues están los dos escenarios, ¿no? A la paciente a la que quizás recibió esta neoadyuvancia, que ya sea si dimos 3 o 6 ciclos antes, pues ahí, si dimos 3, pues completamos los otros 3 después de la operación. Si se dieron los 6 antes, ya después valoramos un mantenimiento. Y en el caso de las pacientes que se operan de forma inicial, ya tenemos esta estadificación patológica. De acuerdo a ese número que comentaba el doctor Barragán de 1 a 4, es que valoramos qué pacientes se benefician de dar la quimioterapia, que justo es con los medicamentos platinos y taxanos, este famoso carboplatino y paclitaxel. En etapas 1, bueno, hay como diferentes subdivisiones dentro de cada numerito, pero en etapas 1, pues depende de algo que nos tiene que reportar el patólogo, que es el grado y la histología. Digo, estamos hablando de cáncer de ovario epitelial. Entonces, cuando nos reportan que quizás es un grado alto o que nos dice ahí dentro de esos 1, por ejemplo, lo clasificamos en 1A, B y C, pues siempre que nos dicen es un 1C o S, pues por lo general damos quimio. Si es de los otros, pues también nos fijamos qué subtipo de cáncer de ovario epitelial. Hay uno que se llama seroso de alto grado, que es el más común, otro que se llama endometrioide. Bueno, pues revisamos todos esos nombres, revisamos el grado y esa etapa. En los casos de que son etapas 2 o 4,
Ahí pues todas las pacientes se les recomienda que vayan a quimioterapia, igual con este esquema de platino y taxano, que se administra igual cada 3 semanas, hasta 6 ciclos. En algunos casos de etapas 1 quizá se queden con 3, pero por lo general damos 6 ciclos. Y pues con estas cosas que avanzan de los tratamientos sistémicos, algunas pacientes también se pueden agregar otros medicamentos como uno que se llama bevacizumab, que es un antiangiogénico, que también depende de la etapa y de las características que ya nos reporta el patólogo en la pieza final, si vamos a dar este tratamiento también de mantenimiento con el bevacizumab, o también ya terapias más novedosas como fármacos orales que se llaman inhibidores de una enzima que se llama PARP, por sus siglas en inglés o por sus iniciales. Estos medicamentos, pues actualmente tenemos 2 que podemos usar, bueno, 2 o 3 que podemos usar desde el inicio, uno que se llama olaparib, otro niraparib, que estos se pueden usar también como una parte de mantenimiento, de acuerdo del fármaco, algunos 2, otros 3 años, y también dependiendo de algunas características de ese tumor y del acceso que podamos tener al medicamento. Esto es lo que conocemos como la adyuvancia, ¿no? O sea, el tratamiento que damos posterior a la cirugía. Y pues ese es así como muy general, ¿no? general. Oye, y aquí ya, cuando llega la paz, después de que tratamos a los pacientes, que viene un periodo en que los pacientes ya están tranquilos, ¿qué pasa cuando empezamos a ver que 5, 6, 7, 8 años después empezamos a tener elevación de un marcador tumoral? Y empezamos en estudios de imagen a ver lesiones que pueden hacernos pensar que la enfermedad regresó. Que no, esto no es siempre, pero bueno, es parte de lo que se tiene que vigilar. ¿Cuál sería la conducta quirúrgica que tú tienes establecida en base a los protocolos internacionales? Aquí sí entraría ya cuando un paciente trae una recurrencia, así le llamamos cuando pensamos Cuando que ya regresó. Aquí tiene un poco ya de peso el estudio de imagen como el PET, ¿no? El famosísimo PET, ¿no? Y el marcador C125. Hay algunas valoraciones o algunos pacientes que llevamos a algo que se llama citorreducción secundaria, que es después del que regresó, volver a entrar y quitar la enfermedad que haya quedado. Obviamente esto se hace en una sesión en equipo, ¿no? Y son pacientes muy bien seleccionados. Y digo, no voy a tratar de específicamente quiénes son los que se van, pero tomamos en cuenta el marcador, si tiene o no tiene ascitis, la carga de tumor que tiene y si se puede citorreducir o no. Y prácticamente con eso decidimos si la paciente es candidata o no a llevar una citorreducción. Y en muchos de los casos la laparoscopía Nos va ayuda, a darnos la pauta claro. para poder hacer una exploración antes de enfrascarnos en una gran cirugía. Sí, y en ese tiempo justo del seguimiento, aquí sí cobra algo de interés el marcador que comenta Omar, porque quizá el diagnóstico pues no te va a ayudar quizá mucho, pero ya en la parte del seguimiento, justo en esta mujer que durante el seguimiento ves que ya se empieza a elevar, pues eso también te puede orillar a que pidas algún estudio, ¿no? Digo, está el marcador y también está la evaluación clínica. Así es. Si el marcador está negativo, pero la Trae mujer te está ascitis o algo, diciendo claro. que está perdiendo peso, que no tiene hambre, que trae un dolor otra vez que no se le quita, pues ojo, ¿no? O sea, también ahí hay que pedir la imagen. Hay forma de rescatar a estas mujeres otra vez. Sí, como siempre decimos, ¿no? Siempre hay algo que hacer, ¿no? Así y hay es. que valorar si es lo mejor es dar tratamiento o lo mejor es llevar a cirugía y luego dar tratamiento. Pero bueno, eso ya es un tema mucho más complejo, ¿no? Que yo Sí. creo que... Sí, ya es individualizar casos. Así Y es. lo que tú dices, el equipo multidisciplinario, en este caso en particular, no puede ser esto tomado en forma individual de manejo. Tiene que ser consensado, hablado por todo un equipo y bueno, pues aquí es muy importante el expertise de cada quien que participe. Sí. Y aquí en esta parte también pues entra mucho el papel del oncólogo médico, porque en esta mujer que tiene la recurrencia también es muy importante el tiempo en el que la presenta. No es lo mismo que la presente a los 3 meses de que se operó y de que terminó la quimio, que le presente al año, a los 2 años, porque aquí hay un concepto que conocemos en relación a la sensibilidad a ese platino, que cuando pasan más de 6 meses decimos que es platino sensible. Cuando este tiempo obviamente es mayor, pues la sensibilidad va a ser mayor, pero cuando es en menos de este tiempo de que recibió esta última dosis o esta última quimioterapia con platino, pues entra a un grupo que le decimos platino resistente. O incluso si pasara que durante el tratamiento de alguna quimioterapia se presenta esta recaída, pues decimos que es platino refractario. Esto es muy importante porque
justo por la sensibilidad que tienen este tipo de cáncer de ovario epitelial al platino. Cuando pasan más de 6 meses, pues podemos reintroducir un esquema basado en platinos. Con esto podemos ver nuevamente respuestas y además de esta combinación del platino y taxano, pues podemos también usar otras combinaciones de medicamentos como el que mencionaba ese del bevacizumab y la combinación también con estos inhibidores de PARP o de esta enzima PARP, que con esto se ha visto que también el pronóstico en estas mujeres pues ha mejorado. Este tiempo en el que se vuelve la resistencia al platino o en el que presente nuevamente una progresión también se prolonga, que pues obviamente esto impacta pues en que viva más tiempo, con una mejor calidad de vida y evitar complicaciones asociadas a la enfermedad que suele dar pues una morbilidad importante. Muy bien, yo creo que se abordó muy bien y como se ve, esto es muy complejo. ¿Algún mensaje final, doctor Barragán, que quiera dejarle a la población? Pues yo lo que decía es que, primero que nada, hacer caso a cualquier molestia que se tenga y acudir con su médico. No necesariamente en un principio tiene que ser un oncólogo, pero si hay un tumor, sí, la verdad, tiene que ser valorado por un oncólogo. La primera cirugía, si así se decide, es la cirugía que va a ayudar mucho a dar un buen pronóstico y a dar un buen manejo. No sobretratar a los pacientes, no se trata de operar de más, pero tampoco se trata de quedarnos cortos. Entonces, pues aquí sí buscar la atención adecuada y pues hacer caso a cualquier síntoma. De acuerdo. Recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a un especialista certificado, siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. @canker.oncología, en YouTube, en nuestro canal, en @cankeroncología, nuestro sitio web, canker.com.mx o vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.